se instaló en el pueblo de Envigado, al sur de Medellín. Su madre abrió una escuela elemental allí. Al año siguiente, el adolescente acudió a la escuela de segunda enseñanza de Medellín. Salía con un grupo de estudiantes a favor de los políticos de izquierdas y de la Revolución Cubana, que había tenido lugar pocos años antes. Pablo admiraba especialmente cómo Fidel Castro se había enfrentado a la autoridad y había llegado a dirigir una nación. Pronto el adolescente se rebeló contra sus profesores. Le suspendieron por robar las respuestas de un examen y comunicarlas a los otros estudiantes. Comenzó a fumar marihuana y a saltarse las clases. En 1966, aquel rebelde de 16 años se salió de la escuela. Comenzó un ciclo de dormir durante todo el día y fumar marihuana sin parar hasta el amanecer. Soñaba con hacerse millonario, pero no le interesaba un trabajo tradicional. Se ve enfrentado a un dilema. Si quiere tener éxito, o bien tiene que cambiar su estilo de vida, ir a la universidad, hacer algo parecido, o podía dedicarse a algún tipo de negocio criminal. El adolescente comenzó a pasar cada vez más tiempo en las calles pobres de Medellín. La ciudad era un vivero del crimen, y Pablo pronto descubrió formas creativas de ganar dinero. Se cuenta que Pablo Escobar inició su carrera criminal robando lápidas de un cementerio, borrando las inscripciones y vendiéndolas en blanco a la gente. Pablo descubrió que era un líder natural. Pronto había formado su propia banda y estaba perpetrando crímenes más sofisticados. Empezó a darse cuenta de que también podía robar coches y vender las piezas en el mercado de segunda mano. Y luego decidió ir un paso más allá y ofrecer un seguro que se convirtió en una especie de extorsión, según la cual, si me pagas, no te robaré el coche. Pablo también utilizaba los coches que robaba para recompensar a sus ayudantes. Cuando cumplió los 21 tenía un grupo de leales seguidores que se volvería aún mayor. En 1971, un acaudalado terrateniente colombiano llamado Diego Echevarría fue secuestrado. Posteriormente apareció su cuerpo torturado y estrangulado hasta morir. Echevarría no era un personaje popular en Medellín. Era un rico industrial al que odiaba mucha gente pobre de allí. El caso no se resolvió jamás, pero el astuto Escobar se atribuyó acertadamente el mérito del asesinato. Demostraba que Pablo era una persona a tener en cuenta, que no temía desafiar a alguien de los estratos superiores de la sociedad de Medellín. Más que nada, Pablo era una persona muy carismática, estaba muy seguro de sí mismo y resultaba extraordinariamente convincente. Se podría decir que tenía un ego exagerado. La gente pobre de Medellín se alegró de la muerte de Echevarría. Comenzaron a llamar a Escobar el Doctor, un título de respeto. Mientras en Colombia crecía la fama de Escobar, un importante cambio social estaba ocurriendo en los Estados Unidos. Durante la década de los 60, los jóvenes norteamericanos habían disfrutado con la exaltación de la marihuana, pero la generación de los años 70 buscaba una droga más dura y potente. La cocaína se estaba convirtiendo rápidamente en la nueva adicción de Estados Unidos y pronto proporcionaría a Pablo Escobar el combustible para levantar un imperio criminal. En 1972, Pablo Escobar, de 22 años de edad, ya se había convertido en uno de los criminales más notorios de Medellín, Colombia. Había robado coches, vendido mercancías de contrabando e incluso se había atribuido el mérito de asesinar a un adinerado terrateniente. Ahora estaba preparado para ampliar sus actividades más allá de Medellín. La cocaína, un extracto de las hojas de coca que florecían por toda Colombia, se estaba convirtiendo rápidamente en la droga favorita de los Estados Unidos. Escobar lo consideró su oportunidad de ganar dinero a lo grande. En eliminar a cualquiera que se cruzara en su camino o supusiera una amenaza para él en el futuro. Si las cosas no se hacían como él quería, los hacía asesinar y seguía disfrutando de la cena. Poco después, Pablo Escobar dirigía la industria de la cocaína en Colombia. Una vez que hubo conseguido introducirse en los círculos de la droga, obtenía todo lo que quería, especialmente si se trataba de dinero y sexo. Siempre había preferido la compañía de las adolescentes. A los 25 años de edad, se enteró de que una de sus jóvenes amigas estaba embarazada. Pablo se casó con María Victoria Henao Vallejo, de 15 años de edad, en marzo de 1976. Un mes más tarde nació su hijo Juan Pablo.
La pareja tendría una hija, Manuela, 3 años y medio después. Recuerdo que le dijo a mi madre que se sentía muy contento y muy orgulloso de ser el primero de sus hijos en darle un nieto. Aunque pensaba como un criminal, en lo que atañe a su familia la quería profundamente. Fue un hombre respetuoso con su madre, que cuidó de sus hermanos y para el que su esposa y sus hijos lo eran todo. No se puede decir que fuera el clásico hombre de familia, pues engañaba públicamente a su esposa y tenía amantes donde quiera que iba. Pero al mismo tiempo se veía a sí mismo como una especie de patriarca y padre amante, y realmente quería a su esposa y a los niños. El negocio de narcotráfico de Escobar creció tan deprisa en Sudamérica que pronto comenzó a enviar él mismo las drogas a los Estados Unidos. Uno de sus socios, Carlos Leder, ideó un innovador sistema de contrabando. Se le ocurrió la idea de organizar una red de transporte para la cocaína y montó una parada de transbordo con servicio completo en un diminuto cayo de las Islas Bahamas. Construyó pistas de aterrizaje, posibilidades para repostar, un hotel, todas las comodidades. Pablo se aseguró de que ningún narcotraficante sacara cocaína de Colombia sin su permiso. Cobraba una comisión del 35% por cada envío y garantizaba su llegada. Con aún más dinero a su disposición, construyó sus propios laboratorios de procesamiento de la cocaína. Hacia el verano de 1976, Escobar y otros 3 narcotraficantes crearon lo que posteriormente se conoció como el Cártel de Medellín. El Cártel de Medellín poseía la infraestructura en un tiempo en que nadie más la tenía. Si querías mover cocaína necesitabas los aviones, necesitabas la red de distribución. Tenía el negocio completamente montado desde la jungla hasta la esquina de una calle en los Estados Unidos. Pablo, de 29 años de edad, era el líder indiscutible del grupo. Sobornaba a jueces, políticos y policías para que su negocio siguiera funcionando como una seda. Empleaba la intimidación y la violencia siempre que era necesario y vivía según el lema plata o plomo. O coges el dinero o mueres. Y en prácticamente todos los casos entre plata o plomo, la gente coge la plata. Es algo natural para la naturaleza humana. Escobar se concentró en levantar su imperio y, al contrario de los que trabajaban para él, rara vez probaba el polvo blanco que vendía. Se dice que apenas probaba la cocaína. Solía tratar con desprecio a las personas adictas. En 1979, el Cártel de Medellín controlaba más del 80% de la industria norteamericana de la cocaína, que movía miles de millones de dólares. Y Pablo Escobar se había convertido en un hombre rico. Construyó una finca de 63 millones de dólares llamada Hacienda Los Nápoles, 120 kilómetros al este de Medellín. La pequeña avioneta que empleó para transportar su primer cargamento de cocaína se erguía orgullosa en la entrada de la propiedad de 7.400 acres. La enorme finca incluía 20 lagos artificiales, una pista de aterrizaje, un helipuerto, 6 piscinas y un zoológico lleno de animales exóticos. No sabía qué hacer, así que construyó primero el zoo. Construyó un zoo enorme con elefantes, rinocerontes, jirafas y otros animales. Pablo también quiso compartir su riqueza con el público. La gente tomaba autobuses en Medellín para visitar su propiedad. Según iba creciendo su reputación de criminal, Escobar comenzó a compararse con otros forajidos legendarios. Compró un sedán cosido a balazos de los años 30, afirmando que había pertenecido a Bonnie and Clyde. A veces incluso se disfrazaba de su héroe. El revolucionario me negaría con una condición: que no le extraditarían a Estados Unidos. El gobierno rehusó. Pablo no estaba dispuesto a aceptar aquella respuesta. El 18 de agosto, el candidato favorito a la presidencia, Luis Galán, iba a hablar en un mitin político de la campaña electoral. Luis Carlos Galán era probablemente lo que yo llamo el Kennedy colombiano. El pueblo le quería. Estaba en contra de las drogas, a favor de la extradición. Y eso es lo que tenía permanentemente preocupado a Escobar, la extradición. Justo cuando Galán iba a dirigirse a la multitud, le mató uno de los pistoleros de Escobar. El asesinato conmocionó al país.
La gente de Colombia reaccionó de la misma forma que lo hubiera hecho la de los Estados Unidos. Un candidato muy popular a la presidencia había sido asesinado y se sabía quién era el responsable. Se comenzaba a considerar a aquella persona no solo un criminal o proscrito, sino literalmente un enemigo del Estado. Además, la campaña de terror de Escobar no había terminado. 3 meses después, el 27 de noviembre, hizo introducir una bomba clandestinamente en un avión de pasajeros de Avianca. El sucesor de Luis Galán, el candidato a la presidencia César Gaviria, debía viajar en ese vuelo. 3 minutos después del despegue de Bogotá, el aparato estalló y murieron las 107 personas que iban a bordo. Resultó que Gaviria ni siquiera volaba en el avión. Se habían cometido tantos actos de terrorismo que se trataba tan solo de una más de aquellas muchas cosas que ocurrían y que no tenían explicación, porque en la mayoría de los casos no decían fuimos nosotros, simplemente lo hacían. Puede que Pablo fuera un monstruo en muchos aspectos, pero no era estúpido y no estaba loco. Tenía muy bien pensado lo que hacía. Para Pablo Escobar, su supervivencia dependía de su capacidad de aterrorizar. Y para aterrorizar, tenía que cometer actos abominables. Se volvió cada vez más inmune a cualquier sentido del valor de la vida humana. A finales de la década, Pablo Escobar había originado una epidemia de violencia que estaba arrasando Colombia. Tan solo en Medellín había más de 200 asesinatos cada fin de semana. Y entre tanto, el imperio de la droga de Escobar seguía prosperando. En 1990, la revista Forbes señaló al narcoterrorista de 40 años como una de las personas más ricas del mundo, con un valor de aproximadamente $3.000 millones. Pero también había otra lista: los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos. Pablo Escobar se enfrentaría pronto a una unidad militar de élite creada con un solo objetivo: cazarle. Para 1990, el narcotraficante multimillonario Pablo Escobar se había convertido en el hombre más temido de Colombia y en el criminal más famoso del mundo. Pablo esperaba que las familias presionaran al gobierno para que acabara con la extradición y poder evitar así que le enviaran a los Estados Unidos a ser juzgado. Cuando raptó a los retoños de aquellas familias y amenazó con matarlos, algunos de los miembros más prominentes de las familias, que habían sido ellos mismos antiguos presidentes y antiguos jefes del país, ejercieron presión sobre el gobierno para conseguir que sus familiares fueran liberados ilesos. La maniobra de Escobar funcionó. Para detener los secuestros, el gobierno prohibió la extradición. Desaparecida la amenaza de que le enviaran a los Estados Unidos, Escobar se rindió el 19 de junio de 1991. Cerró un trato con César Gaviria y fue el mejor trato de todos los tiempos para un criminal, pues accedía a declararse culpable de un crimen relativamente menor, a cambio de lo cual se le perdonaban todos sus crímenes del pasado. Intentamos vender la idea de que si él se entregaba y confesaba algunos crímenes, nosotros le meteríamos en la cárcel. Y en esa cárcel estaría seguro. Creo que subestimamos la capacidad de corrupción e intimidación de Escobar. El gobierno colombiano y César Gaviria aparecieron en los periódicos estadounidenses mostrando que habían arrestado a Pablo Escobar. Lo que no se decía era que Escobar se encontraba en una prisión construida por él, con guardas que él mismo había seleccionado. Y, por cierto, también eligió a los prisioneros que le acompañaban allí. La cárcel, llamada La Catedral, se construyó en una fértil ladera de la ciudad de Envigado, cerca de los amigos y la familia de Escobar. Cuando se trasladó allí, el complejo parecía más un club de campo que una prisión. Construyó un campo de fútbol en la cárcel, construyó una discoteca, solían invitar a amigas, a mujeres, celebraban fiestas, era una completa farsa. Mi parte favorita del trato es que la Policía Nacional de Colombia, incluyendo el bloque de búsqueda del coronel Martínez, no podía acercarse a 20 kilómetros de su prisión.
Escobar entraba y salía como quería. Acudía a partidos de fútbol en Medellín y a clubes nocturnos de Envigado. La esposa y los hijos de Pablo le visitaban con frecuencia. En la catedral encontraban todas las comodidades de casa, incluyendo una casa de juegos construida especialmente para Manuela, su hija de 11 años. Puede que la condena a prisión de Escobar fuera una farsa, pero el gobierno le había dado al público lo que más deseaba: el cese del terror. Yo diría que Gaviria cumplió hasta cierto punto los deseos de los colombianos en aquel momento, en el sentido de, por favor, ¿podría acabarse esta violencia? Durante su encarcelamiento, Pablo continuó dirigiendo su negocio multimillonario de la cocaína como siempre lo había hecho, y con igual crueldad. Descubrió que miembros del cártel de Medellín, al parecer, estaban aprovechando el hecho de que Pablo no estaba fuera todo el tiempo para robarle. Escobar llevó a los hombres a la prisión, los torturó taladrándoles agujeros en las rodillas y arrancándoles las uñas, y luego los mató. Esta vez Escobar había ido demasiado lejos. Cuando se filtró la noticia de los brutales asesinatos, los agentes del gobierno no pudieron seguir ignorando las acciones de Escobar. El 22 de julio de 1992, el presidente Gaviria ordenó que se trasladara a Escobar a una cárcel de verdad. Pero Pablo sobornó a una patrulla de soldados y escapó. El chiste que corría en